y hoy nos va a contar una historia de Wi-Fi, ¿vale? No sé si lo conocéis, él es el CEO de la empresa Bullnex. Bueno, es investigador de ciberseguridad, tiene, bueno, él, esto dice licenciado en informática por Suffolk University, Boston. Te has ido lejos a estudiar tú, ¿eh? Bien. Y tiene también un posgrado en e-commerce, en Harvard University. En fin, que le gusta irse por ahí a estudiar. Bueno, pues básicamente Simón lo conocemos desde hace ya muchos años y siempre nos ha sorprendido por los temas de hardware y la capacidad de adaptar esos pequeños dispositivos para convertirlos en armas de destrucción masiva para las empresas y poder colarnos a través de esos dispositivos, ¿no? La gente siempre piensa en los USB, los Rubber Ducky, pero no es eso. Se pueden hacer muchas cosas más. Hoy nos va a hablar pura y exclusivamente sobre Wi-Fi. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar de vuelta en Secammin. Ya estuve el año antes de la pandemia, esperemos que no haya otra pandemia próximamente. Pero bueno, pues entonces en la charla de hoy vamos a ver, pues como que sé que vamos mal, encima vamos con retraso, nos han dicho que los tiempos, nos ciñamos a los tiempos y yo siempre tengo tendencia a pasarme, además muchas veces me toca Lorenzo detrás, hoy tiene suerte y no está, pero muchas veces va detrás mía y me como su tiempo, pero bueno, me voy a ceñir a los tiempos y entonces ya el tema, pues haremos lo que podamos. Bueno, entonces hoy voy a hablar de una historia de Wi-Fi, ¿no? Bueno, mira, esto ya ha contado Adrián un rollo, lo único hay el Twitter y el Mastodon, que ahora está de moda, ¿no? Pues ahí los que quieran. Nada interesante. Bueno, lo único interesante de aquí es el OSCPW, que es el Wireless Professional de Offensive Security, no sé si alguno lo tiene, que es para hacer auditorías Wi-Fi, ¿no? Bueno, vamos a ir empezando un poco. Bueno, pues obviamente lo primero es dar las gracias a todos, ¿no? Sobre todo a Secammin, ¿no? Que es un placer estar de vuelta, a los sponsors y a vosotros, ¿no? Que esto no se puede hacer sin vosotros y los sponsors, ¿no? O sea que muchas gracias a todos. Bueno, entonces, la tabla de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de Wi-Fi hasta en la sopa. Eso ya aquí no os estoy descubriendo nada nuevo, o eso espero. Que vamos, que ahí tenemos Wi-Fi por todo, ¿no? Y luego estoy trabajando en una herramienta de análisis de Wi-Fi. Y aquí veremos aquí un poco de qué estoy haciendo, ¿no? Que le llamo el Wi-Fi Checker, a falta de un nombre mejor, pero por momento es un nombre profesional. Pero bueno, para hacernos una idea. Y luego algunas conclusiones. Bueno, tema de Wi-Fi, ¿no? Yo creo que ya no os estoy diciendo nada que no sepáis. O sea, ya tenemos Wi-Fi por todo. Además, con el tema del IoT se ha vuelto mucho más interesante. Porque ahora tenemos todo lleno de radios. Hoy en día, cuando estamos hablando de Wi-Fi, no solo, bueno, estamos hablando de Wi-Fi, aquí que esta charla me va a enfocar solamente a Wi-Fi, pero normalmente también yo cuando hago auditorías hago de Wi-Fi, Bluetooth, hago otro tipo de radiofrecuencias también, hay muchas cosas, pero el tema de IoT, pues eso ha sido muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora los dispositivos tienen una o varias radios. Pues ya estamos aquí, cualquier cosa que os imaginéis, aquí podéis ver el mundo IoT. Ahora tenemos radios metidas por todo, ¿no? Desde cámaras, obviamente, móviles, básculas de cocina, aparatos de cocina, bueno, yo qué sé, cualquier cosa, pues están metiendo todo ese tipo de radios, ¿no? Y eso es bueno, desde el punto de vista, me refiero para nosotros, para auditorías, porque ahí hay muchas vulnerabilidades, ¿no? Y temas que podemos analizar, que es lo que nos interesa. Entonces, bueno, aquí buscaba una estadística, intenta buscar una estadística en Internet de Wi-Fi y la verdad es que no he encontrado nada que me diga, o una idea, obviamente no lo vamos a saber nunca, pero una idea que me diga de cuántos puntos de acceso estamos ahí hablando a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de millones y millones por todos lados, ¿no? Imagino que muchos de vosotros tendréis incluso varios en casa, ¿no? O sea, que esto ya es que ni lo sabemos cuántos Wi-Fi hay por el mundo, ¿no? Pero desde luego que hay por todos lados. Entonces, ¿por qué a mí me interesa? Porque muchas veces se deja bastante de lado. Por ejemplo, los Blue Teams, las redes, obviamente todo el mundo protege, o casi todo el mundo, por lo menos muchas organizaciones sí que la seguridad en las redes lo tienen bastante mejor, ¿no? Pero bueno, por lo menos, o deberían tenerlo, ¿no? Pero bueno, hoy en día el tema de la seguridad en redes, eso sí que se lleva más a la orden del día. El tema de Wi-Fi, bueno, ahí ya empieza a cambiar la cosa. Ahí ya hay organizaciones que sí que hacen auditorías de Wi-Fi, o hacen una y ahí ya está todo, y se piensa que ya está arreglado para siempre, o no hacen ninguna. Pero bueno, ahí todavía tenemos un cierto tal. Y luego ya si bajamos, empezamos a
a irnos a otras cosas, Bluetooth o radio, ahí ya desde luego nadie hace auditorías y cada vez las organizaciones tienen más dispositivos de radio metidos, pero bueno, eso sería otra charla que tal. Bueno, ataques automatizados, ¿no? Vamos a ver un poco de... hay unas soluciones buenísimas, ¿no? El Aigedon, que es de Óscar, no sé si está aquí, o creo que ha llegado hace poco, pero bueno, mañana tiene un taller, os lo recomiendo que echéis. Esto es una herramienta automática para hacer todo tipo de ataques Wi-Fi y el Wi-Fi D2, que son herramientas automatizadas. Básicamente, esto es de consultor, botón gordo o cubata. Lanzo la herramienta, me tomo un cubata y entro en los sitios. ¿Cómo funciona? Pues muy fácil. Vamos a ver aquí en vídeo, a ver. Esta es una rápido. Se ve más o menos, ¿no? Esto aquí ejecuto el Wi-Fi, aquí veo todos los access points, todos los puntos de acceso que están ahí en la zona, me los está buscando, y aquí le digo a cuál quiero atacar. Ya está, elijo uno, y lo que hace el Wi-Fi T2, que es esta herramienta, y el Aigedon también es similar, me empieza a lanzar diferentes ataques que tiene. Esta en concreto tiene 5 ataques, ya está, ya ha conseguido la contraseña del access point. Obviamente, en este caso yo tenía una contraseña débil para la demo, pero, por ejemplo, aquí ha seleccionado, de los 5 ataques que tiene, ha seleccionado era el WPS, que muchos routers lo tienen, y podemos hacer ese ataque en cuestión de poco tiempo. Y esto, como veis, pues tenía una contraseña débil, pero esto funciona bastante más efectivo de lo que nos pensamos, ¿no? Y entonces esto ha sido, o sea, habéis visto, en cuestión de no tantos segundos, ha entrado ya en ese router y ya tengo acceso a ese access point, ¿no? Bueno, perdón. Bueno, pues esto es una de las herramientas automatizadas, ¿no? Yo aquí, pues, por ejemplo, de herramientas de ataque, como estas dos, que son las dos más populares, pues son fantásticas y yo las utilizo bastante para ahorrarme tiempo, ¿no? Si no, lo tengo que hacer manual, depende del ataque que queramos hacer, tengo que hacer cosas manuales, pero si no, pues podemos hacerlo de forma automática. Pero bueno, yo me quiero ir a otra parte, que es un poco más el análisis, que es donde estoy entrando últimamente más y es donde estoy enfocando mi esfuerzo. Y aquí es donde vamos a ver, ¿no? Bueno, esto ha sido la demo de Wi-Fi T2. Como veis, pues es una herramienta interesante. Si no habéis echado ningún vistazo, recomiendo que la probéis y si tenéis los routers en casa, hagáis unas pruebas, a ver si consiguen tener vuestros routers. Bueno, la verdad es que el tema de radio, de Wi-Fi, por ejemplo, incluso Mitre, que ahora todo Dios, ahora Mitre parece la Biblia, incluso Mitre lo tiene contemplado esto. En el caso de Mitre, ellos lo hablan de como un canal de filtración, que eso también se puede hacer, es filtrando información por Wi-Fi o por radio. Eso, por ejemplo, he dado algunas charlas ahí en eso, utilizando canales de radio para filtrar información, y eso que nadie lo vigila, o sea que ahí tenemos vía libre. Pero bueno, entonces aquí en Mitre sí que lo tienen contemplado como un canal de filtración. Pero entonces eso, o sea que sí que somos conscientes o son conscientes de esto, ¿no? Y aquí estamos hablando de Wi-Fi, telefonía móvil, Bluetooth o otro tipo de radiofrecuencia, ¿no? O sea que esto por lo menos lo contemplan. Ya os digo que la mayoría de organizaciones no lo contemplan. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de casos de uso de Wi-Fi, ¿no? Esto es el Wi-Fi sensorial, el Wi-Fi 7. No sé si alguno lo ha visto, pero es bastante interesante. Esto es que lo quieren hacer como un estándar a partir de 2024, que los routers lo incorporen. Y esto es una capacidad de que ya el Wi-Fi sea capaz de detectar las personas que, por ejemplo, hay en esta sala, incluso nos diga cuántos somos, quiénes somos, a lo mejor incluso ir para allá, ¿no? Esto es súper interesante. Y bueno, desde vista de seguridad, pues va a ser bastante interesante. Desde el punto de vista de los malos, va a ser incluso mejor, ¿no? Porque si un chorizo quiere atacar una casa y hace por ejemplo, digamos que esta tecnología ya está implementada en el futuro, claro, ve una casa con una señora mayor y una casa donde está el equipo de rugby, ¿dónde te crees que va a atacar? Pues esto, pues podemos llegar a esto, ¿no? O sea que aquí, por ejemplo, ya se está hablando del tema de la privacidad. Que eso va a ser, o sea, por un lado puede ser bastante interesante porque lo que queremos es que sea capaz de identificar a las personas, la salud, bueno, un montón de cosas, el tema de Wi-Fi sensorial, ¿no? Pero claro, el tema de privacidad, pues bastante preocupante. Pero bueno, ahí está, ya os digo que esto es una tecnología, este es un paper que han publicado sobre privacidad en este aspecto de la Wi-Fi sensorial, ¿no? Recomiendo que le echéis un vistazo bastante interesante. Pero estas son cosas que vienen en los próximos años. Obviamente va a tardar, porque todo siempre tarda, pero dentro de unos años, quién sabe, a lo mejor tu router en casa tiene estas capacidades. Luego tenemos otros ejemplos de ataques de Wi-Fi, ¿no? Tenemos un caso muy famoso que es Albert González. Pues este chico estaba sentado ahí desde un parking en un coche atacando un centro comercial en Estados Unidos.
atacó la Wi-Fi, desde ahí ya la red interna, la base de datos, sacó tarjeta de crédito, ¿no? Y pues hizo bastantes robos, ¿no? Como vemos, 130 millones de tarjetas de crédito haciendo con ese modo, ¿no? Iba desde atacando por Wi-Fi, iba entrando a las organizaciones, ¿no? Claro, todo el mundo te dice que siempre la Wi-Fi está segmentada. Todos sabemos que sí. Entonces, cuando vas a hacer las auditorías de Wi-Fi, pues te lo encuentras, ¿no? Que está totalmente segmentado. Pues bueno, pues aquí obviamente pues este chico pues al final le cazaron y no sé si todavía sigue en la cárcel, pero ha estado unos cuantos años en la cárcel, ¿no? Pero por ejemplo, TX es una compañía, es como tipo Corte Inglés en Estados Unidos, pues obviamente les supuso millones de daños en todo el forense, recuperarse la intrusión, etcétera, ¿no? Y esto, pues este chico sentado desde un parking de ahí del aparcamiento en su coche haciendo ataques Wi-Fi. O sea, el impacto que tuvo bestial, ¿no? Pero bueno. Y luego otro mejor, este es uno buenísimo, no sé si lo visteis, esto es de hace un par de años, que me encanta, esto es el GRU, ¿no? Si conocéis el GRU, que es la inteligencia militar rusa, pues estos hicieron una operación en, creo que esto era Holanda, sí, era Holanda, y esto es, bueno, si habéis visto la película de Ocean Eleven, ¿no? Esto no tiene el glamour, esto no es Las Vegas, y estos no llegan como glamour ahí estilo, ¿no? Estos son los espías del GRU que vienen de la embajada a buscarle, que es el que está tapado, y los otros son los 4 espías. Y estos espías lo que hicieron es alquilaron un coche y se pusieron delante de la organización de armas químicas, que pues obviamente estaban investigando a Rusia por el uso de armamento químico, y entonces su misión de estos era penetrar la organización a través de la Wi-Fi y buscar documentación como que la organización está investigando a Rusia, ¿no? Y ya os digo, pues esto fue una operación de todo lo que puede pasar mal, pasa. Estos espías, pues bueno, pues estaban sentados en el parking también, ahí con un coche, tenían ahí diferentes antenas de Wi-Fi, hacían ataques, tenían varios aparatos de la piña, de Wi-Fi Pineapple, ¿no? La piña de Wi-Fi, bueno, tenían un montón de cosas, luego también, pues estos ya no tenían el glamour de James Bond, que James Bond va a los sitios sin dinero y sale todo. Pues estos sí tenían que guardar todos los recibos de todo, tenían los recibos de McDonald's, cuando la policía los detuvo, fueron al hotel, tenían los recibos de todos, imagino que tenían para los gastos. Bueno, bestial. O sea, os recomiendo que leáis el PDF, no tiene desperdicio de esta operación, de todo lo que puede salir mal, ¿no? Y estos son espías. Y encima también uno de ellos estaba en el Mundial de Fútbol anterior con varias chicas y tiene las fotos ahí en las redes sociales ahí y tal. Bueno, un desastre. Pero la cuestión es que lo hacían desde Wi-Fi también, atacando ataques Wi-Fi a la organización. Lo que no sabemos es hasta dónde llegaron, porque eso no se ha publicado. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que tenían todo este equipamiento y os recomiendo el PDF, no tiene desperdicio. Y luego la última operación que he visto bastante chula es de este verano, o sea que esto es reciente y me ha parecido ya bestial. Claro. Esto es un ataque a un fondo de inversión que ocurrió este verano, que el fondo de inversión notó que estaba siendo atacado y no sabían. Investigaron y al final acabaron en la azotea del edificio y descubrieron el primer dron, el de arriba. Ese dron, lo que habían hecho, básicamente este ataque lo que habían hecho es, primero habían enviado un solo dron, el DJI, con una piña de el Wi-Fi Pineapple, que es una herramienta de hacking, de Hack5, ¿no? Que vale 150 o $200, para hacer auditorías. Entonces le habían enviado ese dron con la piña, había aterrizado en el edificio y había hecho varios ataques Wi-Fi y había conseguido acceso. Y luego enviaron el otro dron, que ese ya vale más pasta, pero te permite llevar más peso, y ahí lo habían equipado pues, con una Raspberry Pi, con un GDPD, que es un ordenador pequeñito bastante chulo, que vale unos 800 pavos, con móviles, bueno, con un punto de acceso, y ahí estaban haciendo ataques internos a la compañía porque ya tenían las credenciales robadas con el primer dron. El coste aproximado es 15.000 pavos. Puede sonar mucho, pero no es nada. ¿Qué más da? Son 15.000 pavos si robas millones. No es nada, o sea, y esto es totalmente... Claro, si pensamos estos ataques, obviamente es un ataque de proximidad, porque me tengo que acercar al objetivo, pero bueno, aquí puedo estar desde cierta distancia manejando los drones y lanzando los ataques. Si pensamos que un zero day, ¿no? Que siempre hablamos mucho de los zero days y preocupan, claro, depende de un zero day, estamos hablando de medio millón, 1 millón, y hay muchos zero days que van en 1,5 millones, 2 millones. 2 millones no son 15.000. Bastante más factible estos ataques, y eso, o sea, que se puede hacer. Y se hace, como aquí este ejemplo vemos, ¿no? Yo siempre es cuestión de que lo veamos más. ¿Para qué me voy a gastar 1 millón en un zero day si por 15.000 puedo hacer esto? Entonces, obviamente tengo que estar más cerca, pero no lo puedo hacer en remoto desde el otro lado de la Tierra, pero bueno, tampoco no pasa nada. Me ahorro esa pasta. O sea, que estamos haciendo muchos ataques ahí, o sea, esto está pasando, ¿no? El tema de ataques. Este ataque me parece bestial y ya os digo, es nuevo de este verano, ¿no? Bueno,
Entonces vamos aquí, hemos visto algunos ejemplos de redes de ataques Wi-Fi que está pasando un poco en el sector, ¿no? Entonces, un poco la herramienta que estoy construyendo, ¿no? Otra herramienta Wi-Fi, sí. La verdad es que ya hay muchas herramientas Wi-Fi, las cosas como son, pero yo quería hacer otra con un enfoque un poco diferente, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba yo? Pues enfocada al análisis. No hago ataques como lo que hemos visto de Wi-Fi o Edgedon, para eso están esas herramientas estupendas, no tiene sentido reinventar la rueda, pero sí que quiero hacer un poco más de análisis, que ahí todavía hay áreas de mejora. Luego es una suite de herramientas, como veremos es un conjunto de diferentes herramientas. Luego hago una filosofía de Unix, que es una herramienta para una tarea específica, y así eso me permite ir concadenándolas. Y luego busco que sea ligera, y ahora explicaré por qué. Bueno, entonces esto es un poco la filosofía de lo que estoy haciendo, ¿no? Obviamente, esto es como un producto. Google saca los productos en beta, yo lo saco en alfa. Así es la vida. Google le funciona, a mí yo lo voy a intentar también. Entonces, todavía queda mucho por hacer. Pero bueno, un poco una idea por dónde estoy yendo, qué estoy haciendo, ¿no? Por dónde estoy yendo, ¿no? Pues ya os digo que esto totalmente está en desarrollo. Otro caso, por eso os digo que quiero que sea ligera. Porque aquí el tamaño sí importa. Si, por ejemplo, quiero acoplarlo a un dron o quiero hacer otras cosas, obviamente no quiero que sea algo lo más compacto posible, ¿no? Yo busco, por ejemplo, que sea en este lado, que no en el otro. El otro, por ejemplo, no sé si lo conocéis, es el Wi-Fi Cactus. Es un proyecto que esto se presentó en DEF CON 2017-2018, uno de los 2 años, ahora no recuerdo cuál. Y este chico, bueno, construyó, básicamente le dijo a los de Hackfiles que estaba construyendo una herramienta para monitorizar todo 2.4, ¿no? Todos los canales, 11 o 14, depende de los países, y entonces construyó todo esto y le dieron un montón de piñas y todo eso son piñas conectadas entre sí y le permite monitorizar todo el espectro de Wi-Fi a la vez. Eso está muy bien, pero tampoco yo no me quiero ir paseando con esto por ahí. O sea, chulo es, pero no es práctico. Y entonces yo busco algo más sencillo, busco poder tener mis herramientas metidas en una Raspberry Pi, ¿no? Ya sea una 0, una 3, una 4, si consigues una 4 ya es un milagro, pero esa es la idea, ¿no? Entonces buscamos ahí el tamaño, el factor, ¿no? Importante. Luego también alternativas, obviamente. Tenemos Kismet, tenemos Bettercap, que son herramientas también muy conocidas. Kismet es una herramienta de análisis de Wi-Fi, también tiene toda la parte, también ya han metido más cosas, tiene Bluetooth, tiene radiofrecuencia, tiene diferentes protocolos, etcétera. Pero bueno, Kismet es una herramienta estupenda, yo la sigo utilizando, pero se está convirtiendo en un monstruo. De tanto código que le van metiendo, tanta funcionalidad, está muy bien, pero también por ejemplo, Kismet, la última versión de Kismet en Raspberry 3, la 3, ya no compila. O sea, necesita ya un Raspberry 4, porque ya es demasiado grande, ya se come toda la memoria y ya no compila, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos Bettercap, que también es muy conocida, una herramienta estupenda, enfocada un poco más a auditorías, ¿no? A ataques, ¿no? Y es bastante conocida por el Pongochi. No sé si conocéis el Pongochi, es un Raspberry Pi 0 que puedes tener ahí, que tiene las caritas, va haciendo los ataques y tal y cual, y debajo utiliza Bettercap, ¿no? O sea, herramientas estupendas, pero yo buscaba otro enfoque. Entonces, ¿qué estoy construyendo yo? Bueno, yo estoy construyendo una herramienta que lo he separado, como ya os digo, en diferentes utilidades y tenemos primero el recolector, o el colector, ¿no? Y entonces tenemos diferentes motores. Podemos utilizar el IW, que es un comando de Linux que me da todos los access points que están en esta zona, por ejemplo, y lo parseamos y tenemos esa información. Eso es una fórmula. Otra fórmula es utilizar SCAPI, que ahí también estoy construyendo un motor de SCAPI que sea capaz de snifar todo el tráfico Wi-Fi, por ejemplo, y lo analizamos. Y luego utilizaremos Wiggle, que Wiggle es un portal Wi-Fi bastante interesante que ahora veremos. Entonces, tú puedes utilizar los diferentes motores y lo guarda todo en una base de datos. Aquí lo he simplificado y lo he metido en una base de datos SQLite, que es muy simple, pero ya suficiente para lo que queremos hacer, que nos permite hacer varias cosas. SQLite es bastante más potente de lo que la gente se piensa, ¿no? Que podemos hacer cosas. Y luego también es bastante compacto, todo metido en un fichero, puedo manejar ese fichero de forma fácil. Luego tenemos el Interrogator, que es una herramienta de análisis, el Dumper, que me lo permite enviar a Elasticsearch o Greylog si quiero hacer más análisis complejos. Bueno, luego tengo diferentes utilidades abajo de Shodan. Aquí lo que he intentado es que yo, por ejemplo, hago auditorías. Cuando empiezo una auditoría Wi-Fi, por ejemplo, no solo de Wi-Fi, sino de radio, mejor dicho, ya puedo empezar antes. Pues, por ejemplo, utilizo Shodan y Wiggle y lo hacía de forma manual. Ahora empiezo a automatizar todo ese proceso y un poco es lo que os voy a enseñar.
Entonces, Wiggle. No sé si conocéis Wiggle, es un portal bastante chulo y esto, por ejemplo, es un portal que va almacenando a nivel mundial. La gente puede subir puntos de acceso Wi-Fi, Bluetooth y antenas móviles. Y la gente hace warp driving, va mapeando. Aquí yo, por ejemplo, ahora puedo hacer un escaneo y subirlo a Wiggle y ya está. Y hay torneos también ahí de puntos, a ver cuántos puntos de acceso envías en un fin de semana. Y la gente hace torneos y todo esto, ¿no? Pero bueno, ahí, por ejemplo, en Wiggle ahora mismo... Ahora no recuerdo cuánto hay, pero bueno, ahora, por ejemplo, si pones ahí las estadísticas, creo que tienen, no sé si no son cerca de 800 millones o 1.000 millones. No sé, hay un montón ya de puntos de acceso a nivel mundial, ¿no? Entonces, ellos van recolectando toda esta información. Totalmente gratis, os podéis dar de alta y podéis acceder. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí los puntos de acceso. Esto es una foto de aquí, de estas coordenadas. Yo le he dado las coordenadas GPS de aquí del teatro y entonces me han salido puntos de acceso que están por aquí, ¿no? Esto es gente que está escaneando por aquí y lo sube a Wiggle, ¿no? Lo único malo de Wiggle es, bueno, es que ya os he dicho que son gratis, fantástico, pero luego son bastante ratas con las queries. O sea, podéis hacer queries, pero vais a tener muy pocas queries al día. No sé cuántas son. No lo publican, pero... No sé si son 100 o... Bueno, son muy pocas queries al día. Yo, por ejemplo, hablando con ellos, como les estoy explicando que estoy haciendo esta herramienta, pues me han dado más. No es que no han sido muy generosos tampoco, pero tengo más queries al día para poder hacer esto. Pero, por ejemplo, si empezamos a hacer muchas queries de access points y cosas de esas, vamos, en cuestión de minutos os vais a quedar ya sin queries para el día. O sea, tenéis que esperar a 24 horas, ¿no? Pero bueno, Wiggle es un portal muy interesante porque nos permite ya empezar. Pues yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer, ya os digo, una auditoría, antes de ir a donde tengo que ir, porque tengo que ir, obviamente, a hacer físico para ver las Wi-Fi, pero, por ejemplo, aquí puedo empezar ya a ver qué Wi-Fi hay por la zona. Y a ver si me voy haciendo una idea. Entonces, una herramienta que he escrito, una de las herramientas, es el Geo. Entonces, claro, Wiggle necesita coordenadas. Entonces, he escrito una herramienta que tú le metes una dirección. Aquí le he metido la dirección de esto, ¿no? En María Auxiliadora, 18 Sevilla. Y como veis, me da las coordenadas GPS, las coordenadas, y ya esas coordenadas las puedo utilizar en Wiggle. Una cosa es, trucos es no incluir el código postal. Si incluís el código postal ya os va a dar error. O sea, código postal no, pero incluís la calle, el número, por ejemplo, y la ciudad. Y en eso ya os va a dar las coordenadas y con eso ya podemos sacar, por ejemplo, los puntos de acceso que hay en esas coordenadas, ¿no? Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé. Adrián, ¿cómo vamos? ¿Bien o mal? ¿Cuánto? 7 minutos o 20? 7 minutos. Dios, entonces las demos en vivo, no sé. Luego unos cubatas, eso lo hago en vivo más divertido. Bueno, entonces ahí ya tenemos Wiggle, hemos sacado Access Point. Ahora lo interesante es con Shodan. Imagino que casi todos conoceréis Shodan, ¿no? El buscador que nos permite en Internet buscar sistemas. Claro, entonces, ¿qué estaría bien si podemos buscar esos puntos de acceso en Shodan? Pero tenemos un problema. Si, por ejemplo, un Wi-Fi, a ver, auditor, pregunta, a ver, ¿qué nos dan los Wi-Fi? ¿Qué nos da? Cuando estamos haciendo un Wi-Fi tenemos el nombre y una dirección MAC, ¿no? ¿Qué pasa con las direcciones MAC? ¿Cómo? Fabricante. Bueno, nos da el fabricante, que eso nos interesa, pero hay un problema con las direcciones MAC. ¿No? ¿Nadie ha estudiado redes en la universidad y nos hemos olvidado? ¿Qué pasa con las MAC? Sí, bueno, eso es a nivel local, pero sí. Pero ¿qué pasa si viajan en Internet? Exactamente, no viajan. Entonces Shodan no lo recoge esa información porque no viajan. Pero podemos buscar algo. Shodan sí que tiene una opción que también os podría dar de alta. Es más, en Black Friday, que estamos ahora de Black Friday, aprovechad. Shodan, no lo he dicho, pero lo digo así de tal. Shodan suele sacar unas ofertas que suelen ser 5 o 10 dólares de por vida. Pagas una vez, 5 o 10 pavos y ya tienes Shodan de por vida, ¿eh? Os lo recomiendo. Si no lo tenéis, aprovechad. Yo no sé cuántas cuentas tengo ya. ¿Ya lo han quitado? Ah, vale, porque yo llevo no sé cuántos Black Friday los últimos años y no sé cuántas cuentas tengo, pero siempre lo digo, en Shodan, Black Friday, pillar cuenta. Pues tenéis que esperar al próximo, lo siento. Pero lo recomiendo. Mirad Shodan, atentos, quien quiera tener una cuenta de Shodan lo recomiendo. Estad atentos al Twitter suyo, porque lo van poniendo las ofertas y muchas veces suele ser 5 o 10 dólares y ya tienes una cuenta de por vida. Y con eso te puedes hacer más queries y acceder a la parte de Enterprise y puedes hacer cosas interesantes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de
de las coordenadas, tengo las mismas coordenadas que es de aquí, y me está dando los access points. Pero aquí, hablando con la gente de Shodan, que también estaba hablando con ellos, claro, porque yo quería darme una coordenada así que me diese algo sistemas más próximos. Pero hablando con ellos, me dijeron que no. Shodan tiene, podemos meterle coordenadas o una ciudad. Y entonces no es exactamente exacto. Hablando con ellos, le digo, yo quiero que me des coordenadas en estos puntos de acceso, o sistemas, mejor dicho, porque hasta aquí ya me da todos los sistemas que haya identificado Shodan, en estas coordenadas. Hablando con ellos, me decían, me admiten que obviamente esto, como sabemos todos, no es una ciencia exacta, puede salir por diferentes sitios, entonces complicado. Entonces, bueno, lo que puedo pedir es las coordenadas y que sea lo que Dios quiera o la ciudad. Aquí, por ejemplo, le he dicho que dame los sistemas de Sevilla y me ha pasado, en este caso me devolvió 100.000 sistemas. Claro, empezar a buscar los 100.000 sistemas, esos puntos de acceso en concreto, no es tarea fácil. Pues ahí, o sea, que a esto hay que trabajarlo más todavía, tengo que trabajar más en el concepto, a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? A veces ha habido suerte, una cosa que suelo hacer, bueno, pero normalmente cuando empezamos una auditoría Wi-Fi, eso no lo sabes, entonces es imposible, es que, por ejemplo, pues puede tener, por ejemplo, el punto de acceso puede tener algún tipo de banner específico del nombre de la empresa, lo que sea. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es otra herramienta que he escrito, que me hace el query a Shodan, me baja todos los sistemas metiéndole la ciudad o las coordenadas de geo y me da todos esos sistemas. Pero también le puedo añadir más filtros, que es, por ejemplo, búscame con este banner, por ejemplo. Si yo sé que esta empresa tiene un banner en concreto, lo meto y a lo mejor ya esos 100.000 sistemas se me quedan en X. Pues esto me puede ayudar, pero obviamente cuando empezamos la auditoría esto generalmente yo no lo sé. Pero bueno, eso es un poco ir jugando con este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sabemos que ahora por lo menos no tenemos ahí con Shodan, pues podemos buscar las coordenadas. Dame sistemas en estas coordenadas geo, aquí ya os digo que suele ser, aquí en este caso me da todo Sevilla, no sé cuántos kilómetros, o la ciudad, ¿no? Pero bueno, esa opción la tenemos, pero hay que trabajar más el concepto. Pero bueno, yo siempre lo suelo hacer y a ver qué sale. Bueno, pues eso es el Shodan Checker, hemos visto el Wiggle y ahora tenemos el colector. El colector lo único que hace es recolectar los access points, en este punto de acceso. Ahora mismo me estoy enfocando solamente a los puntos de acceso y tenemos los diferentes motores, el Wiggle, el Scapy. Tenemos el modo offline, que quiere decir, lo que digo es cuando, por ejemplo, al colector le puedo decir vete a Wiggle y recógeme todos los puntos de acceso de estas coordenadas y lo guarda, sin yo haber ido todavía al sitio. Cuando ya voy al sitio, saco todos los puntos de acceso aquí, por ejemplo, y comparo con los que he recogido de Wiggle, con los que hay aquí, a ver si tenemos coincidencias. Y entonces luego tenemos el interrogator, que es una herramienta de análisis que son todos sentencias SQL, que abrimos esta consola. Y aquí, por ejemplo, tenemos todo eso guardado de Wiggle, los puntos de acceso que me ha recogido en este momento, toda esta información, o lo de Shodan, lo guarda todo en la base de datos SQL, y ahora tengo este interrogator, que es que aquí puedo escribir comandos, bastante sencillo, y son todas sentencias SQL, ahora mismo hay creo que son 20 y pico, pero eso se va añadiendo más, es un fichero que ya lo veréis, y aquí puedo ir añadiendo, aquí puedo decirle, pues sácame todos los puntos de acceso que sean vulnerables, que estén abiertos, que tengan web, ya no encuentras muchos, pero todavía hay, aquí sácame un listado de todos los fabricantes, por ejemplo, cuántos routers hemos visto en esta zona de estos fabricantes, bueno, hay todo tipo de queries y tú puedes ir añadiendo las tuyas propias. Esto sería como una forma más simplificada, sí, Elasticsearch y todo esto lo puedes hacer, obviamente, pero tienes todo el dashboard, tienes que montarlo, sí, eso queda muy bien para los clientes, pero para mí, que quiero hacer algo más rápido, no necesito montarme un Elasticsearch, lo hago con todo esto, si quiero luego hacer algo más bonito, pues lo puedo volcar a un Elasticsearch, por ejemplo. Pero bueno, tengo estas opciones, ¿no? Y es construyendo esa herramienta de análisis en función de toda la información que he recogido. Esto es el fichero con todas las queries, por ejemplo. O sea, aquí tú puedes escribir totalmente en YAML, ¿no? Esto, pues aquí tú añades todas las sentencias SQL que quieras para análisis y luego le añades un numerito y luego desde el interrogator le das ese número y ejecuta la query y te da los resultados. Y puedes ir mezclando toda la información que vamos recolectando. Bueno. Entonces, ¿qué estamos construyendo? Ahora tenemos ya la base, digamos, y voy a ir añadiendo pues, análisis de clientes, estaciones, tenemos dispositivos IoT, tenemos el Applebee, que es una vulnerabilidad. Bueno, vulnerabilidad. Por ejemplo, en Apple tenéis el protocolo de continuidad, que es que permite conectarse todos los dispositivos. AirDrop, para que nos entendamos todos, ¿no? AirDrop, por ejemplo, que ya mucha gente lo tiene activado, sobre que muchos de vosotros lo habéis dejado activado cuando tenéis el Bluetooth y el Wi-Fi en vuestros teléfonos, sabéis que ahora mismo, si lo tenéis activado el AirDrop y cuando lo estáis en ello, por ejemplo, vuestro teléfono, en un iPhone estáis enviando vuestro teléfono en hash.
Pues esto se puede capturar y podemos sacar el teléfono, el número de teléfono. Y podemos hacer otras cosas, ¿no? Pues todo esto, pues ahí es bastante interesante el Apple B. Apple le ha dicho que esto no es un fallo, que es una cosa de diseño de Apple y no lo va a cambiar. O sea que recomiendo que le echéis un vistazo al Apple B, tanto de Wi-Fi y Bluetooth, bastante interesante para hacer ahí seguimiento de qué está pasando. Porque incluso estáis enviando el estado de vuestros teléfonos o de ordenadores o de iPads, por ejemplo, si estáis abriendo, entrando o no, metiendo una contraseña, la versión, todo eso se está enviando en Bluetooth y en Wi-Fi y se puede capturar. Y luego también tenemos todo el tema de los drones, ¿no? Pues ahora hay protocolos, están sacando estándares para que los drones se identifiquen. Si son drones viejos no van a tener nada de esto, pero los drones nuevos ya empiezan a tener identificadores. Entonces esto también muchas veces son por Wi-Fi o Bluetooth, depende, y esto lo podemos capturar y podemos identificar esos drones, etcétera. Pues todo esto vamos a ir, ahora que tenemos estas herramientas, vamos a empezar a construir todos estos análisis encima, ¿no? Bueno, y esto es un poco las capacidades de la herramienta, pues es soportar 2,4 y 5 en gigahercios, diferentes motores, ¿no? Lo que hemos visto. También, aquí no he enseñado, pero también aplicamos diferentes algoritmos para calcular la distancia de los access points, cuál es la distancia de donde estoy, y entonces puedo triangular dónde está físicamente, intentar buscarlo físicamente. Obviamente también soporta GPS. Voy a también poner un API, entonces las herramientas en sí se comunican la base de datos, etcétera, pero obviamente para comunicarnos con terceras herramientas había un API disponible. Otra cosa que iba pensando ahora cuando venía esta mañana por el tren, pues obviamente un div, como de las bases de datos son SQL Elite, ¿no? Que es un fichero ahí bastante cómodo para trabajar, pues como podemos tener varios, si por ejemplo vengo aquí, guardo esa base de datos, vengo otro día, tengo otra base de datos diferentes, puedo empezar a comparar, puedo hacer diferentes cosas, ¿no? Pues un div de bases de datos para ver todo eso, cómo han cambiado los access points, etcétera, los puntos de acceso, ¿no? Soporte multitarjetas, bueno, es un poco que os gustaría ver, ¿no? Y bueno, publicación, esto es como Google o Apple, ¿no? Que la anuncia ya y hay que esperar. Bueno, estoy todavía ahí haciendo unas cosas, trabajando un poco más la documentación, que obviamente todo el mundo siempre falla en esto, yo no iba a ser menos. Pero bueno, próximamente, mi idea es en las próximas semanas, o sea, en diciembre, ir sacando ya una primera versión alfa o beta, como queréis llamarlo, para que la gente empiece a jugar y qué es lo que le gusta y qué no le gusta, y me pongan a parir en las redes sociales y ya está. Pero bueno, la idea es ir construyendo lo que la gente piensa o ideas que aporte cada uno, ¿no? Pero bueno, publicación próximamente tal. Bueno, conclusiones, para ir acabando, que me he comido el tiempo, no pasa nada. Bueno, pues hay mucho más que solo atacar puntos de acceso, ¿no? Hemos visto ataques a los puntos de acceso, obviamente, cuando hacemos las auditorías lo hago, obviamente, pero hay toda esa parte de análisis que muchas veces estamos fallando, ¿no? O no se suele hacer, pues tenemos que empezar a trabajar más esa parte, ¿no? Mejores herramientas de análisis. Ya os digo que, por ejemplo, Kismet es una herramienta estupenda y yo la sigo utilizando y la pienso seguir utilizando, pero se está convirtiendo en un monstruo de tantas cosas que tiene y muchas veces no las vas a utilizar. Entonces sí que hay un nicho ahí por hacer herramientas de análisis más interesantes, ¿no? Y luego, bueno, ya os digo, la seguridad Wi-Fi está bastante descuidada, aunque la gente diga que no, la verdad es que sí. Y bueno, y el espacio de radiofrecuencia está peor todavía. Ahí hay bastante, ya os digo que cuando hago auditorías todo tema de radiofrecuencia salen muchas cosas. Y bueno, y esto es todo. Daros las gracias. Bueno, siento que hay las demos general, pero vamos mal de tiempo, yo creo, pero bueno. Eso, para que os hagáis una idea, han sido las herramientas, ¿no? Y ahora cuando las publique, pues ya probáis todo lo que queráis. Bueno, si tenéis alguna pregunta, no sé cuánto tiempo tenemos de preguntas. Pero bueno, yo estoy aquí hoy y mañana, o sea que no hay ningún problema. Sí. ¿Dónde lo voy a publicar? Bueno, lo pondré en Twitter para empezar, eso sí. Pero en Bullnex tiene un GitHub y ahí lo voy a publicar en GitHub. ¿Alguna pregunta más? Sí. Google, los puntos de acceso. Eso en los móviles, eso es móvil. Todos los móviles, tanto lo hace Apple como Google, pero tú ahí no lo puedes sacar información. Yo no lo he visto, pero tendría que mirarlo. Es cierto que los móviles utilizan el GPS, pero también los puntos de acceso para ubicar la zona.
Eso lo hacen los móviles, pero es una cosa tanto para Google Maps como el Apple Maps que también lo hace. Pero eso no es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos buscando los puntos de acceso. Lo que tú dices es un tema que utiliza el teléfono para marcarte la posición. Además, hace unos años di una charla con un colega de cómo atacábamos un móvil haciendo esto, que teníamos que hacer un ataque de GPS y un ataque de Wi-Fi a la vez para poner los teléfonos donde quisiésemos en el mundo. Pero sí, eso es por la triangulación de los móviles. Sí. No me suena haberlo visto, pero lo miraré a ver. No me suena haberlo visto. Vale, pues lo echaré un vistazo. No me suena haberlo visto así, a ver si me sirve para algo. Pero muchas gracias, le echaré un vistazo. Yo sé que utilizan la triángula, utilizan los puntos de acceso, pero por un tema para posicionar el teléfono correctamente donde estás. Pero no me he visto, claro, pero no he visto que tú lo puedas aprovechar. Lo miraré. Una pregunta sobre auditoría Wi-Fi. Sí. ¿Quién me está hablando, perdón? Por aquí. Ah, vale. Nada, buscando información he visto que si se utiliza alguna metodología, como en web se utiliza OWASP, Sí. encontré OWISAM, pero veo Eso que es está muy obsoleto. Eso es lo único que vas a encontrar. Es lo único, ¿no? Vale. Sí. Vale, perfecto. Precisamente hace unas semanas di un taller en Mundo Hacker Sí. de auditoría Wi-Fi y hablamos de eso. Tienes solamente eso es lo mejor que vas a encontrar. De metodología de auditoría de Wi-Fi, eso prácticamente es lo mejor que hay. Vale. Y luego tienes el P-Test, que es el Penetration Testing Standard, que tiene una sección también, pero es muy, muy genérica. Pero este es lo mejor que vas a encontrar en metodología. Vale, muchas gracias. Bueno, pues despedimos. Vamos muy justo de tiempo. No sé si alguien tiene una pregunta cortita por allí, la última. Totalmente. Sí, los routers antiguos, ningún problema, vas a entrar así. En los routers más nuevos, depende. Sí, no vas a entrar en todos. Aquí, obviamente, el que he enseñado yo tenía una contraseña y era algo más antiguo. No es tan antiguo, tiene un par de años, pero funciona perfectamente. Igual que, por ejemplo, cuando estás haciendo auditorías Wi-Fi, que al final capturamos el handshake, ¿no? Que es lo que yo quiero y lo tengo que hackear, la gente me dice, diccionarios mágicos, ya me gustaría. Si hubiese diccionarios mágicos no estaría aquí, estaría forrado. Eso para empezar, no hay diccionarios mágicos. Tenemos que tener suerte, hay estrategias de cracking que podemos utilizar para ver si tengo más éxito, pero no hay botones, no hay fórmulas mágicas. Pues igual que los ataques. Aquí, el WPBS, pues intentarlo, hay diferentes ataques que podemos probar. Obviamente, cuando es un router más nuevo, va a tener más medidas de seguridad, obviamente. Bueno, yo creo que ya estamos. Bueno, yo voy a estar hoy y mañana, o sea que cualquier pregunta, pues estoy por aquí. Pues muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ti, Simón.